Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a resolver ejercicios relacionados con los anhídridos, combinaciones binarias que trabajan con oxígeno y no metales. Para iniciar, es necesario mencionar que los anhídridos están trabajando en esta ocasión con los no metales, es decir, con la familia de los halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. Es con valencia no metálica. A la vez también se puede trabajar con los anfóteros, pero en este caso con su valencia como no metal. Recordemos que en los óxidos básicos se trabajaba con metales y anfóteros con valencia metálica. En el caso de los anhídridos ya trabaja con las valencias como no metal, hablando de los anfóteros. Ahora, en cuestión de los no metales, si nos fijamos la tabla proporcionada, nos podemos dar cuenta que hay elementos que tienen más de dos valencias positivas, ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de anhídridos, ya aparte del oso y del ico, se introduce lo que es los prefijos hipo y per, combinado el hipo con el oso y el per con el ico. Entonces esto ya me da más opciones. He copiado acá, de parte de la tabla, solamente los halógenos para poder explicar cómo interpretar la tabla de valencias. Les coloco un ejemplo. Tengo aquí los 4 símbolos, no he colocado los nombres, solo los símbolos, sus valencias, y hay un cuadrito más al lado que me indica prefijos y terminaciones según la valencia. Ahora, si yo estuviese trabajando, por ejemplo, con el cloro, es un ejemplo, en un compuesto, y estoy trabajando con su valencia más 7, este recuadro del lado me ayuda a identificar cuál es el prefijo y la terminación. Si es más 7, entonces acá busco más 7, entonces está trabajando con perico, ¿sí? Otro ejemplo, si yo estoy aquí con el yodo, por decir es el yodo, y estoy trabajando con el más 1, este cuadro de lado me ayuda a identificar cuál es el prefijo y la terminación. Si es más 1, me fijo acá, más 1 hiposo, ¿sí? También, un ejemplo más, puede ser el cloro, o el bromo, perdón, el bromo. Aquí está trabajando con su valencia más 3, por decirles, y yo estoy trabajando con su valencia más 3. Entonces el codito del lado me ayuda a identificar cuál es la terminación o el prefijo del más 3. Me fijo, busco el más 3 y es oso. Entonces cuando yo trabajo con el bromo con su valencia más 3, es oso. Si yo trabajo con el cloro con su valencia más 7, es perico. Me fijo siempre. Esto es para poder identificar el prefijo y la terminación según la valencia que estén utilizando los elementos. Y así cada una de las familias al lado de las valencias tiene un recuadro explicando si estuviera trabajando con una determinada valencia, qué prefijo o terminación tiene que utilizar. Ahora, en el caso de los anfóteros, en la misma tablita, siendo que es más variado, en la misma tablita, al lado de la valencia, entre paréntesis, se encuentra su terminación, o en algún caso su prefijo y terminación. Muy bien, ahora vamos a trabajar anhídridos, vamos a formar compuestos por ecuación, ¿sí? Tomamos en cuenta que cuando es por ecuación tenemos que seguir lo que es anotar los elementos combinados siempre con el oxígeno, solteros, posteriormente casados. Para repasar, recordemos que esta flechita me indica ecuación, antes de la ecuación son reactivos, es decir, donde están los solteros, y después de la ecuación son los productos, donde están los casados. También, valga la aclaración, recordemos que cuando el oxígeno se anota soltero, tiene su 2 porque está en estado gaseoso, es un elemento diatómico. Entonces siempre va con su subíndice 2 cuando está solito, soltero. Ahora, cuando hablamos de anhídridos, no es el único elemento. Si nosotros trabajamos con cualquiera de estos elementos, estos se notan con su subíndice 2 porque están en estado gaseoso, cuando están solteros, ¿sí? Para empezar, iniciamos con el anhídrido crómico. Recordamos también que el procedimiento es el mismo que se hace en los óxidos básicos. ¿Qué es lo que hacemos primeramente? Identificar con qué elemento estamos trabajando. Cuando dice anhídrido, entonces se refiere que es un no metal, ¿sí? Trabajo con no metales
o con anfóteros con valencia no metálica. En este caso es crómico. Entonces, si yo voy deduciendo, me está hablando del cromo. Si me voy a mi tabla de valencias, me fijo que el cromo está en los anfóteros y su símbolo es Cr. Entonces, primeramente estoy anotando el no metal. Coloco el signo más, sí, el signo más, y después coloco el oxígeno soltero, o 2. Después de eso, coloco lo que es ecuación, la separación, y aquí están los dos solteros, separados por el signo más, pero están solteros, separados. Matrimonio, y aquí se les anota juntos, ya casados, en el mismo orden. El no metal primero y después el oxígeno. Cromo y el oxígeno. En el siguiente paso, anoto las valencias, ¿sí? Recordemos que el oxígeno va a estar trabajando siempre con esta valencia -2. ¿Sí? El oxígeno con el -2. Ahora, el cromo. Nos fijamos en la tabla de valencias y recordemos, anhídrido, valencia como no metal. El cromo tiene valencias +2, +3, +6. El +2 y el +3 es como metal. Entonces, eso es con óxidos básicos. Pero como estamos con anhídridos, sería con no metal. Y en este caso tiene una sola valencia como no metal, que es el +6. Siendo el +6, ¿sí? Su valencia, el +6, es el que lleva la terminación ico. Si nos fijamos en la tablita, está +6 y entre paréntesis ico. +6. Muy bien, en el siguiente paso tengo que intercalar. Recuerden que esto se intercalaba en forma de cruz, es decir, acá. Esto pasa acá, y esto pasaba al oxígeno. Antes de eso me fijo. El 6 y el 2 son pares. En el caso de que ambos sean pares, hago una simplificación mental. Al decir simplificación mental, recuerden, es sin estar rayando las valencias. ¿Sí? Y al hacer la simplificación mental, después lo voy pasando a su pareja en el compuesto. Aquí va, mitad de 6 es 3. Este 3 pasa al oxígeno, a su pareja, como subíndice. Ahí va, 3. ¿Sí? Por eso es en X, así. Ahora, el 2, mitad de 2 es 1. ¿Sí? Este 1 pasa al cromo. Pero recuerden, el 1 no se anota, solo el 1. El 1 se sobreentiende. Entonces yo ya tengo lo que es mi ecuación armada. Aquí están los reactivos y aquí están los productos. Solteros, casados. El último paso es la igualación. Es decir, según una ley, la ley de Lavoisier, no puede haber aquí menos elementos o aquí más elementos. Tienen que ser iguales. Y recordemos, para hacer la igualación, nosotros colocamos coeficientes delante de los elementos, en este caso delante de cada soltero, que afecta, es decir, si yo coloco aquí un 4, aquí hay un 1 que se sobretiene, 4 por 1, 4, me va afectando. Ahora, cuando son casados, yo coloco aquí solo un número delante, y este número me afecta a los dos. Cuando trabajábamos con óxidos básicos, hacíamos esta pequeña tablita, ¿no? Colocaba los elementos, cromo y oxígeno. Y yo empezaba a igualar por los oxígenos. Aunque la regla me dice que primeramente debo igualar por los no metales y el último los oxígenos, en este tipo de ejercicios siempre es conveniente primero igualar los oxígenos y después lo que es los no metales, en este caso el cromo. Entonces voy a empezar por los oxígenos. Antes de la flecha yo tengo 2 oxígenos y me fijo los números de abajo, ¿sí? 2 oxígenos. Después de la flecha me fijo los números de abajo porque esto es cantidad, tengo 3 oxígenos. Ahora, les decía, si yo tengo 2 oxígenos, 3, y son números primos, ¿sí? Porque el 2 es primo y el 3 también, puedo copiar los números de esta manera. Es decir, este 3 y este 3 de acá puede pasar al oxígeno. De esta manera. Y este 2 lo copio acá. ¿Sí? Es como intercambiar más o menos algo parecido. ¿Sí? ¿Para qué hago el intercambio? Para que los oxígenos queden igualados. 2 por 3, esto ya va a ser
6. 3 por 2 también va a ser 6. Esta es la razón por la que hago el intercambio. Y solamente lo hago porque ambos son primos. ¿Sí? 2, 3. Ahora, después de esto, igual a lo que son los cromos. Acá tengo un cromo, no está nada escrito, se sobreentiende que es 1. Acá también se sobreentiende que es 1, pero como aquí ya hay un número coeficiente, afecta esto. 2 por 1, 2. Entonces, de los dos, ¿cuál es el menor? Es el de los reactivos. El que está antes de la flecha es 1. Por ende, yo tengo que colocar aquí un número que multiplicado por 1 también me dé 2 para que queden iguales. Y este número multiplicado por 1 va a ser el mismo 2. 2 por 1 me va a dar 2. Entonces, de esta manera queda la formación del anhídrido crómico por ecuación. Pasamos a un segundo ejercicio, el anhídrido hipobromoso. Igualmente me voy a la tablita y me dice que primero anote el símbolo del no metal. En este caso voy identificando y me fijo. El compuesto es el bromo. Sí, bromo. Hiposo es prefijo y terminación, como está acá. Entonces el bromo. Le voy a la tablita y me fijo que el bromo, su símbolo es la letra B y la letra E. Ahora, aquí está la aclaración. Habíamos dicho que estos elementos cuando están solteros igual se nota el número 2. Y el bromo es parte de estos elementos que se deben notar el número 2 por estar en estado gaseoso. Por ende, este bromo, como lo estoy anotando primeramente soltero, siguiendo la ecuación, se anota el número 2. Le coloco el signo más, siguiendo la ecuación, y el oxígeno, que también es soltero y también lleva el número 2 por estar en estado gaseoso. Reitero, el cromo no hemos anotado nada acá, nada, porque no está acá en estos elementos que deben llevar el 2. En cambio, el bromo, como es parte de estos elementos, hemos anotado el número 2. Están solteros, colocamos la flechita, que significa matrimonio, y después de eso los anotamos casados, es decir, juntitos, en el mismo orden. Bromo y oxígeno. Y aquí, si nos damos cuenta, no estamos anotando ya estos subíndices 2 cuando están juntos. Solo se anotan cuando están solteros. Entonces, una vez que hemos anotado el no metal con el oxígeno, vamos al siguiente paso, que son las valencias. En el caso del bromo, en el caso del oxígeno, menos 2. Bromo. Me fijo, el bromo tiene valencias más positivas, más 1, más 3, más 5. Y en este caso, cuando estás trabajando con el hipooso, no solo con el oso, tengo que tener cuidado al fijarme la terminación. Porque o puede estar el hipo o el oso. Porque si solamente fuera bromoso, tendría otra valencia. Pero como está hipooso, me fijo en la tablita y me puedo ubicar que la valencia es más 1. Sí, más 1. Ahora, para intercalar, me fijo si son impares o pares. En este caso hay un impar y un par. Si hay uno impar y otro es par, no se simplifica. Aquí arriba hemos hecho una simplificación mental porque ambos eran pares. Pero en este caso, uno es impar y otro es par, no hay simplificación. Simplemente intercambiamos. El 2, solo el número, sin el signo, pasa del oxígeno al bromo. ¿Sí? Al bromo. Solo el número, 2. El 1 pasa del bromo al oxígeno. Y en este caso vendría a ser así. Pero recuerden siempre que el 1 no se anota, se sobreentiende. Sabemos que está ahí. Solamente el número 1. El último paso es hacer la igualación. Ahora, nosotros hacíamos la igualación con esta ayuda. Pero esta ayuda no es necesario. Simplemente lo he hecho por motivos de explicación. Si ustedes hacen la igualación sin esta ayuda, es válido, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Recordemos, igualamos primero los oxígenos, aunque la regla no diga eso, ¿no? Me fijo acá. Tengo 2 oxígenos antes de la flechita, y acá tengo un oxígeno. Me voy siempre al menor. ¿Cuál es el menor? Es acá, 1.
Ahora, cuando es familia, solamente puedo añadir aquí el número, no al centro, solo acá. ¿Qué número debo añadir acá para que multiplicado por 1 me dé 2, que es la misma cantidad de los oxígenos que están antes de la flecha? ¿Sí? El número que yo debo colocar acá es el número 2 también. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Y aquí 1 por 2, 2. Entonces, antes de la flecha tengo 2 oxígenos y después de la flecha tengo 2 oxígenos. Me voy a los no metales. Acá tengo el bromo. 2 por 2 es 4. Recuerden que este número que hemos colocado afecta a ambos. 2 por 2, 4 bromos tengo después de la flecha. Antes de la flecha tengo 2 bromos. ¿Qué es lo que hago? Me voy al menor. Aquí hay 4, aquí hay 2. Este es el menor. Y aquí tengo que colocar un número que multiplicado por 2 me dé 4 para que queden bromos, la misma cantidad de bromos a ambos lados. En este caso sería el número 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. 2 por 2, 4. Tengo 2 oxígenos, acá también 2 por 1, 2. Entonces, está igualada mi ecuación y ese será el anhídrido hipobromoso.